Si te maltrata y no haces nada, estás dejando que lo haga. Los invito a ver este tema que trata sobre la violencia contra la mujer y la atención interinstitucional simultánea, que tiene por integrantes a Miguel Ricardo Escobar Jiménez y mi persona Lisa Lizoneguino Torres. Hablando un poco sobre epidemiología, la violencia contra la mujer, especialmente la ejercida por parte de su pareja, y la violencia sexual contribuyen a un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres. Las estimaciones mundiales publicadas por la Organización Mundial de la Salud indican que alrededor de 1 de cada 3 mujeres en el mundo han sufrido violencia tanto física como sexual de parte de su pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. Un tercio de las mujeres de 15 a 49 años que han estado en una relación informan haber sufrido algún tipo de violencia tanto física como sexual por parte de su pareja. La violencia puede afectar negativamente la salud física, mental, sexual y reproductiva de las mujeres. El sector sanitario tiene una importante función que desempeñar para proporcionar atención integral de salud a las mujeres que sufren violencia y como punto de entrada para derivarlas a otros servicios de apoyo que pueden necesitar. En Bolivia mueren una mujer cada 72 horas por el simple hecho de ser mujeres, y el 63% de las mujeres víctimas de feminicidio tenían entre 20 y 30 años de edad. Según datos, en Bolivia se registraron al momento 32 feminicidios, como en La Paz se tiene 22%, en Oruro se tiene el 12,5%, en Cochabamba se tiene el 25%, en Santa Cruz se tiene el 15%. Ahora vamos a hablar sobre algunas definiciones como qué es la violencia contra la mujer. Según las Naciones Unidas, es todo acto de violencia de género que resulte o puede tener como resultado un daño físico, sexual, psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privatización arbitraria de libertad. También tenemos qué es la desigualdad de género. Es el fenómeno que ocurre cuando un colectivo, bien sea del género masculino o femenino, tiene privilegios por encima del otro, dejando de lado los derechos de este último. La misoginia se conoce como la actitud y el comportamiento de odio, repulsión y aversión por parte de un individuo hacia las mujeres. Generalmente la misoginia se relaciona con la violencia de género contra la mujer y el feminicidio por parte de los hombres. Además de odiar a las mujeres, tienden a criticar, a menospreciar el rol de estas dentro de la sociedad. También tenemos la misandría, que sería la contraposición de la misoginia, que es un término que se emplea para hacer referencia al odio hacia los hombres que sienten y experimentan algunas personas. En cuanto a los síntomas de la misandría, discrimina al sexo masculino, se muestran actitudes violentas hacia los hombres, el hombre es percibido como un objeto, se expresa odio, aversión e ira hacia los hombres de manera injustificada. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los tipos de violencia. Según la ley número 348, se destacan o establecen 16 diferentes tipos de violencia, dentro de las cuales tenemos la violencia física, que es la forma que ocasiona heridas en el cuerpo, que
que pueden ser tanto internas como externas. Estas heridas pueden ser causadas por el uso de la fuerza física, armas u otros medios y objetos. También tenemos la violencia feminicida, que es el acto de asesinar a una mujer solo por el hecho de serlo. Crimen cometido en la mayoría de los casos por una persona con la que tuvo una relación íntima caracterizada por un ciclo prolongado de violencias, sobre todo la violencia física, psicológica y sexual. También está la violencia psicológica, que son las acciones que intimidan, desvalorizan, controlan el comportamiento y decisiones de las mujeres. También se tiene la violencia mediática, que es aquella producida por los medios masivos de comunicación a través de publicaciones, difusión de mensajes e imágenes que promueven la explotación de mujeres, que las muestran como objetos de consumo, las difaman, las discriminan, las deshonran, las humillan o que atenten contra su dignidad y su nombre y su imagen. También tenemos la violencia simbólica o encubierta, que es la violencia que no se ve, ya que ésta se presenta en mensajes, valores, símbolos, íconos, imposiciones sociales, económicas, políticas, culturales y de creencias religiosas que transmiten, reproducen y consolidan relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y discriminación, naturalizando la subordinación de las mujeres. También tenemos la violencia contra la dignidad, la honra y el nombre, que es toda ofensa verbal o escrita que difama, calumnia y descalifica el nombre y la honra y la reputación de una mujer. También tenemos lo que es la violencia sexual, que es toda conducta y toda forma de contacto o acceso carnal, genital o no genital que amenaza y vulnera el derecho de las mujeres al ejercicio a una vida sexual libre, segura y efectiva y plena. También se tiene lo que es a la violencia contra los derechos reproductivos, que es nada menos la acción que impide o limita el derecho de la mujer a la información, orientación, atención integral y tratamiento durante el embarazo o pérdida, parto o lactancia, a decidir libre y responsablemente el número y espaciamientos de hijas e hijos, a ejercer su maternidad segura y a elegir métodos anticonceptivos seguros. También tenemos la violencia en los servicios de salud, es toda acción o omisión que impide la atención e información oportuna, poniendo en riesgo la vida y la salud de las mujeres. También se encuentra la violencia patrimonial y económica, que es el poder que se ejerce contra las mujeres para hacerlas dependientes económicamente de los hombres, cuando se controla o limita sus ingresos económicos y la disposición de los mismos, o cuando se la priva de los medios indispensables para vivir. También tenemos la violencia laboral, que es toda acción realizada por cualquier persona de cargos superiores, igual o inferiores, que discrimina, humilla, amenaza e intimida en el trabajo. También está la violencia en el sistema educativo, que es todo acto de agresión física, psicológica o sexual en los espacios educativos. También se tiene a la violencia en el ejercicio político y del liderazgo de las mujeres, que es la forma de violencia que se va a manifestar por acoso político o violencia política,
También tenemos a la violencia institucional, que es toda acción o omisión de servidoras o servidores públicos que retarde, obstaculice, menoscabe o niegue a las mujeres el acceso y atención al servicio requerido. También tenemos la violencia en la mujer, que es toda agresión física, psicológica o sexual cometida hacia las mujeres por el cónyuge o excónyuge, conviviente o exconviviente o su familia, ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, parientes civiles o afines en línea directa o colateral, tutores o encargados de la custodia o cuidado. También está y por último tenemos a la violencia contra los derechos y la libertad sexual, que es toda acción o omisión que impide o restrinja el ejercicio de los derechos de las mujeres a disfrutar de una vida sexual libre, segura, efectiva y plena, o que vulnere su libertad de elección sexual. Ciclo de la violencia. Esta va a presentar lo que es 3 fases. En la primera fase, que es la acumulación de tensión, aquí se dan incidentes episódicos de roces y amenazas, saturados de ansiedad y hostilidad. En cuanto a la segunda fase, que va a ser la explosión de violencia incontrolada, de las hostilidades latentes, las cuales pueden abarcar desde el empujón, la bofeteada o el apretón de brazo hasta el asesinato. Y en la tercera fase, que es la luna de miel, caracterizado por la expresión de arrepentimiento, las disculpas, los regalos y las promesas de un futuro diferente y feliz. Es importante destacar que por lo general las mujeres que soportan el maltrato lo hacen porque padecen de dependencia económica, emocional o tienen miedo. El miedo las paraliza cuando son sometidas a ciclos repetidos de violencia y van anulando su autoestima e incapacitándolas para poder encontrar por sí solas la salida al maltrato que padecen. Bueno, ahora hablando sobre los síntomas de las mujeres maltratadas, las mujeres maltratadas desarrollan una serie de habilidades para enfrentar las situaciones que viven a través de hechos no conscientes, como minimizar el dolor, distorsionar, negar o justificar la realidad. También puede desarrollar los síntomas de trastornos de estrés postraumáticos, como sentimientos depresivos, de rabia, de autoestima, de culpa, de rencor. También se tiene las características del estrés postraumático que aparecen en algunas de estas mujeres, como la reexperimentación al suceso traumático, evitan situaciones asociadas al maltrato, además que presentan dificultad para dormir, también presentan pesadillas en las que reviven el pasado, permanecen en alerta continua, son hipervigilantes, irritables y con dificultades de concentración. Bueno, continuando con la exposición, voy a hablarles acerca de las causas de la violencia, ¿ya? Entre los cuales encontramos el alcoholismo, la drogadicción, falta de comprensión existente entre las parejas, el no controlar los impulsos por parte del agresor. También tenemos los factores de violencia contra la mujer. Tenemos factores tanto para la víctima como para el agresor. Dentro de los factores para la víctima tenemos historia de violencia familiar en su infancia, estar embarazada,
Nivel socioeconómico y o educativo bajo. Tener como pareja a un hombre excesivamente celoso y o posesivo. Consumo de alcohol y drogas. Baja autoestima y aislamiento social. Dentro de los factores del agresor tenemos historia de violencia familiar en su infancia, bajos ingresos económicos y o desempleo, consumo de alcohol y drogas, baja autoestima, inseguridad, dependencia emocional, tendencia a la frustración, dificultad en el control de los impulsos, celos, concepción rígida del rol de géneros, identificación de la masculinidad con la violencia. Todo esto nos puede llevar a consecuencias en la salud de la mujer. En las consecuencias físicas tenemos cualquier lesión traumática, preferentemente de localización central, cara, cuello, tórax, abdomen, genitales, trastornos gastrointestinales, síndromes de dolor crónico, mialgias, poliartralgias, fibromialgia, síndrome de intestino irritable, derrame ocular, hipoacusia por rotura timpánica, dolor torácico, palpitaciones, disnea. Y dentro de las consecuencias para la salud reproductiva y sexual tenemos menstruaciones irregulares y dolorosas, síndrome premenstrual, infertilidad, enfermedad inflamatoria pélvica y o dolor pélvico crónico, enfermedades de transmisión sexual, embarazo no deseado, complicaciones del embarazo o aborto, disfunción sexual, dispaneuria, vaginismo. Aparte también tenemos consecuencias psíquicas y conductas de riesgo y consecuencias laborales y sanitarias. Dentro de las consecuencias psíquicas tenemos baja autoestima, depresión, ansiedad, trastornos alimentarios, fobias, trastornos de pánico, síndromes de estrés postraumático, enfermedades psicosomáticas, suicidio, autolesiones, abuso de psicofármacos, alcohol, drogas, tabaquismo. También mortalidad relacionado con el SIDA, mortalidad materna, homicidio, suicidio. Y dentro de las consecuencias laborales y sanitarias tenemos mayor número de bajas por enfermedad, mayor número de hospitalizaciones e intervenciones quirúrgicas, hiperfrecuentación a la consulta de su médico, mayor uso de dispositivos de salud mental, mayor consumo de medicamentos. Pero ¿qué podemos hacer para no llegar a estas consecuencias? Pues bien, tenemos la prevención. En primer lugar tenemos las medidas educativas, la educación de los niños y niñas en la igualdad de los géneros, de las razas y clases sociales, así como en la paz y la tolerancia. Legislativas, leyes que sancionen de forma contundente la violencia entre las personas y que protejan a las víctimas con un abordaje integral. Laborales, igualdad de géneros en el acceso y las retribuciones laborales. Y sociales, relaciones personales basadas en igualdad, rechazo de la necesaria adaptación a roles de género, rechazo a las conductas violentas, servicios de apoyo a las víctimas, entre otros. Como podemos ver en la imagen de la derecha, mientras más educación para la igualdad, menos violencia de género. ¿Y cuándo la víctima o terceras personas se pueden dar cuenta de esto? Pues existe la detección precoz, ¿no? En el cual hay que estar alerta ante la posibilidad de maltrato, identificar personas de riesgo y situaciones de vulnerabilidad, estar alerta ante demandas que puedan ser una petición de ayuda no expresa. Por ejemplo, existen signos de alarma en la violencia dentro del noviazgo. Por ejemplo, la mujer es víctima de celos infundados y de un excesivo control de parte de su novio. Cambia su forma de vestir para evitar molestar a su pareja. Comparte las contraseñas de las redes sociales. Su novio la acompaña a todas partes y tiene control sobre su vida social. Cambia de comportamiento por querer agradar a su novio y deja de relacionarse con sus amistades. A la derecha podemos ver un violentómetro. Y sí, la violencia también se mide. Podemos ver signos de leves a graves, empezando con bromas hirientes o piropos ofensivos. Te puede intimidar o amenazar, te puede humillar o ridiculizar. Si no actúas con estos signos, esto puede ir aumentando. Te puede tratar con desprecio, te ofende verbalmente, te insulta, te empuja, te jalonea, te pellizca, te puede golpear, entre comillas jugando, te acaricia agresivamente, te manosea. Si aún no actúas, estos signos también pueden aumentar.
te puede golpear o agredir físicamente, te puede obligar a tener relaciones sexuales, lo que se conoce como violación, te amenaza de muerte, te amenaza con objetos o armas, y es momento de buscar ayuda, ya que tu vida e integridad están en riesgo. Y si aún lo dejas pasar, pues lamentablemente esto puede llegar a un feminicidio. Ya, ahora voy a hablar desde el punto de vista médico de la violencia contra la mujer. Tenemos a la atención de salud para las mujeres que han sufrido violencia de pareja o violencia sexual. La atención centrada en la mujer significa que la atención que le brinda dependerá de lo que la mujer desee. Se debe actuar en respuesta a lo que desee la mujer, préstele la mejor atención posible y evite aumentar su sufrimiento. ¿Cómo podemos darnos de cuenta de que una mujer podría estar sufriendo violencia? Se podría darse de cuenta si presenta cualquiera de estas siguientes características, como problemas actuales o recurrentes de salud emocional o psicológica, como estrés, ansiedad o depresión, comportamientos perjudiciales como el consumo excesivo de alcohol o consumo de drogas. También está el pensamiento o planes o actos de autolesión o intentos de suicidio. Están las infecciones recurrentes de transmisión sexual, embarazos no deseados, dolores o trastornos crónicos sin explicación. También se tiene a las consultas médicas reiteradas sin un diagnóstico claro. ¿Qué debo hacer si sospecho si hay violencia? Nunca debe plantearse el tema de violencia de pareja si la mujer no acude sola a la consulta. Aunque la acompañante tenga presente que la acompañante podría ser la madre o la hermana del agresor. Si decide preguntar a la mujer si sufre algún tipo de violencia, hágalo en tono empático, sin emitir juicios críticos, empleando un lenguaje adecuado. Hay preguntas que pueden usarse para averiguar si hay una situación de violencia de pareja. Estas preguntas son, muchas mujeres tienen problemas con su pareja o esposo o con alguien más con quien conviven. La siguiente pregunta sería, he conocido a mujeres con problemas como el suyo que tienen problemas en casa. También se tiene preguntas sencillas y directas que pueden usarse como punto de partida y que demuestren que usted está interesado en escucharla acerca de los problemas de la mujer. Estas preguntas son como, ¿le tiene miedo a su pareja o esposo? La siguiente pregunta sería, ¿alguna vez su pareja o esposo u otra persona con quien conviva ha amenazado con lastimarla o hacerle daño físico? En ese caso, ¿cuándo sucedió eso? La siguiente pregunta sería, ¿su pareja o esposo u otra persona de la casa la insulta o la intimida? La siguiente pregunta sería, ¿su pareja o esposo trata de controlar, por ejemplo, no le permite tener dinero o salir de casa? La siguiente pregunta sería, ¿su pareja o su esposo la ha obligado a mantener relaciones sexuales o realizar actos sexuales sin que usted quiera? Y la siguiente pregunta sería, ¿su pareja o su esposo ha amenazado con matarla? Si responde afirmativamente a cualquiera de estas preguntas, ofrézcale apoyo de primera línea como ANIMA, donde A significa atención al escuchar. Escuche atentamente a la mujer con empatía. La N, que significa no juzgar y validar. Demuestre a la mujer que la comprende, que la cree y que no la juzga. Asegúrele que ella no tiene la culpa de lo sucedido. Y la I, informarse sobre
las necesidades y las preocupaciones. Evalúe y responda a las diversas necesidades y preocupaciones que la mujer tenga, emocionales, físicas, sociales y prácticas, como por ejemplo el cuidado de los hijos. La M, que significa mejorar la seguridad. Analice con ella un plan para que la mujer se pueda proteger a sí misma a partir de ese momento en caso de que los episodios de violencia se repitan. Y la A, que significa apoya a la mujer para que reciba información y los servicios y el respaldo social que necesite. ¿Cómo documentar la violencia de pareja o la violencia sexual? La documentación es importante para proveer una atención sensible y continua para que en la próxima consulta usted pueda recordar adecuadamente de qué se trata el caso o para informar a los otros prestadores de servicios de salud que atiendan a la mujer en consultas posteriores. Asimismo, documentar las lesiones pueden ser importantes si la mujer decide interponer una denuncia. En cuanto a la documentación, informe a la mujer lo que a usted le gustaría dejar por escrito y el motivo. Pregúntele si está de acuerdo y respete su voluntad. No registre nada de lo que no quiera. Consigne en la historia clínica todos los problemas de salud y los signos y síntomas referidos por la mujer, como haría en cualquier otra consulta, incluido una descripción completa de las lesiones. No escriba nada en el documento a los que pueda tener acceso quienes no deben conocer estos datos. Por ejemplo, en el sobre de la radiografía, en la tabla de notas clínicas del pie de la cama. Tenga en cuenta las situaciones en las que puede valorarse la confidencialidad. Para promover la confidencialidad, algunos establecimientos de salud emplean un código o una marca especial para indicar los casos de maltrato o presunto maltrato. ¿Qué debo de hacer si sospecho que puede haber una situación de violencia, pero la mujer no lo revela? No se debe de presionar a la mujer, se debe dar tiempo para que ella misma decida lo que desee contar. Además, debemos de informarle de los servicios que están disponibles si ella decide recurrir a ellos. Ofrézcale información sobre las consecuencias de la violencia, tanto para su propia salud como para la de sus hijos. Además, debemos de proponerle tener una consulta de seguimiento. En cuanto a la atención complementaria de la salud física en caso de agresión sexual, se debe remitir de inmediato a los servicios de urgencia a aquellas mujeres que presentan un cuadro grave que pongan en riesgo su vida. Cuando la mujer acude dentro de los primeros 5 días después de la agresión sexual, la atención que se le brinde debe incluir 6 componentes adicionales al apoyo de primera línea. En primer lugar, provea los servicios relacionados con las 3 tareas iniciales del apoyo de primera línea, que es el ANIMA, donde está la atención al escuchar, no juzgar y validar, está informarse sobre las necesidades y preocupaciones. En segundo lugar se debe de aplicar los 6 componentes del cuidado en salud física, como la realización de la historia clínica y el examen físico. Se debe de tratar todas las
lesiones físicas, proporcionar anticonceptivos de emergencia, provenga la infección de transmisión sexual, está de prevenir la infección por el VIH, elabore un plan de autocuidado de salud. Y en tercer lugar, se debe de proveer los servicios relacionados con las dos últimas tareas del apoyo de primera línea, que sería de mejorar la seguridad y apoyar. En cuanto a la anamnesis y el examen físico, la anamnesis incluye información médica general, información sobre la agresión, historia ginecológica y evaluación de la salud mental. ¿Cómo prepararse para realizar el examen físico y obtener lo que es el consentimiento informado? ¿Cómo debemos de comunicarse antes de realizar el examen físico? Se debe pedir permiso a la mujer para practicar el examen físico y para obtener el consentimiento informado para cada etapa. Preguntarle si desea que alguna persona esté presente para apoyarla, como algún familiar o una amiga. Y si usted es varón, preguntarle si se siente cómoda con que usted lo examine. Si no se siente cómoda, buscar a una mujer proveedora de servicios de salud para que realice el examen físico. Tenga presente a alguien más como observadora. Preferentemente una prestadora de servicios de salud o una persona que cuente con entrenamiento específico. Presente a esta persona y explica a la mujer que ella está aquí para ayudarla y apoyarla. Trate de que solo las personas indispensables estén presentes en la consulta. Se debe de obtener el consentimiento informado para el examen físico, para el tratamiento y para la entrega de información a los terceros autorizados, por ejemplo la policía o la autoridad judicial. Se debe de explicar lo que es a la mujer que se procederá al examen físico y al tratamiento únicamente si ella está de acuerdo. Además, explíquele que puede negarse a que se realice cualquier parte del examen físico o el examen completo. Además, se debe de describir los 4 partes de un examen físico, que está el examen físico general, el examen vaginal y anal, la recolección de pruebas y la entrega de información médica y pruebas a la policía si la mujer desea empezar un proceso judicial. En cuanto al tratamiento, se debe remitir de inmediato a las pacientes con lesiones graves o potencialmente mortales a los servicios de urgencia. Entre las complicaciones que pueden requerir hospitalización urgente, cabe destacar traumatismo extenso, como en la zona genital, la cabeza, el tórax o el abdomen. También se encuentra el déficit neurológico, como por ejemplo la incapacidad de hablar, la dificultad para caminar, y también está la dificultad respiratoria. Provee anticonceptivos de emergencia. Los anticonceptivos de emergencia pueden evitar lo que es el embarazo si se administra poco después de la agresión sexual. Ofrezca anticoncepción de emergencia a toda mujer que haya sufrido una agresión sexual, junto con la orientación pertinente para que pueda tomar una decisión consciente. En cuanto a los anticonceptivos de emergencia, generalmente se utilizan 2 clases de anticonceptivos de emergencia, que es la píldora con levonorgestrel solamente,
Funcionan mejor y provocan menos náuseas y vómitos que los comprimidos combinados, en una dosis recomendada de 1,5 miligramos de levonorgestrel en dosis única. También están las píldoras combinadas de estrógenos y progestágenos, útiles si no cuentan con comprimidos con levonorgestrel solamente. Dosis recomendada, 2 dosis de 100 microgramos de etilnilestradiol más 0,5 miligramos de levonorgestrel cada 12 horas. Todas las mujeres pueden tomar la anticoncepción de emergencia. No es necesario hacer ningún examen para determinar el estado de salud ni realizar previamente una prueba de embarazo. Una mujer puede tomar simultáneamente la anticoncepción de emergencia, los antibióticos para las ITS y profilaxis post-exposición para la prevención de las infecciones por el VIH, sin perjuicio alguno. La anticoncepción de emergencia y los antibióticos pueden tomarse en horarios distintos y junto con las comidas a fin de mitigar las náuseas. Atención interinstitucional desde un punto de vista legal. En Bolivia se cuenta con una ley, la ley número 348, que es una ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Esta salió promulgada el 9 de marzo del 2013 bajo la presidencia de Juan Evo Morales Ayma. Bueno, ahora les hablaré acerca de la Ruta Crítica Interinstitucional para la Atención y Protección a Víctimas y o Testigos en el marco de la Ley 348. Como ven en el gráfico, se dividen en 3 partes. En color amarillo está la fase 1, la fase 2 en color rojo y la fase 3 en color verde. Bueno, voy a empezar explicando la fase 1, que trata acerca de la atención, protección y promoción de la denuncia, en los cuales muestra las instancias a las que puede acudir la víctima. Dentro de estos está la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, el Servicio Legal Integral Municipal, Codepedis para personas con discapacidad, servicios de salud públicos y privados, servicios integrales de justicia plurinacional, Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, autoridades indígenas originarias campesinas, ONGs, fundaciones y otras asociaciones, y toda persona que conozca de un hecho de violencia debe denunciar. Bueno, esas son las instancias receptoras de esta denuncia. Ahora, esta denuncia tiene que llegar a la fase 2. Para llegar a la fase 2, quienes tienen que presentar la denuncia son al Ministerio Público y a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, también llamada FLEXCB. ¿Ya? En estos, las víctimas y testigos presentan su denuncia, pero puede ser tanto de forma verbal o escrita. ¿Ya? Ahora, luego esta denuncia tiene que pasar a una plataforma de atención y orientación al ciudadano fiscal de materia, o sea, a un analista. Este analista lo que se encarga es de admitir o de desestimar la denuncia. ¿Ya? A partir de esto, si se admite la denuncia, se inician actos investigativos, ¿no? Luego se puede proceder a disponer de las medidas de protección para la víctima. Luego también se puede activar la UPAV. La UPAV es Unidades de Protección a Víctimas y Testigos, ¿no? En el que se hace el requerimiento de trabajo social o psicología de acuerdo a las necesidades del caso. También una entrevista a la víctima que deberá ser realizada por un psicólogo,
¿no? Con una cámara o medios analógicos para la presencia de investigación. Las labores de inicio de investigación que realiza el fiscal de materia son informe de inicio, solicitud de homologación de las medidas de protección, de acuerdo al caso, a un juez cautelar, el requerimiento de inicio de investigaciones a la FECCB y el requerimiento al IDIF de exámenes médicos forenses y otros de la víctima. El IDIF es Institutos de Investigación Forense. A partir de aquí se procede al desarrollo de la investigación preliminar en 8 días, según el artículo 94 de la Ley 348. Es un periodo en el que puede ampliarse con un máximo de 60 días, según el artículo 301. A partir de aquí hay dos caminos. El primero es el rechazo y el segundo es la imputación. Dentro del rechazo, este es debido a que no hay suficientes elementos indiciarios. El segundo camino, que es la imputación, que es el proceso en el cual hay suficientes elementos indiciarios. Dentro de la imputación se puede seguir con la acusación hacia el agresor, un juicio oral y una sentencia. Si no, una salida alternativa, donde tanto la víctima como el agresor llegan a un acuerdo, o si no, un sobreseimiento, donde no hay suficientes elementos de convicción para llegar a un juicio oral. A partir del juicio oral se empieza la fase 3, que es la reparación integral del daño, a través de la sentencia ejecutoriada. En caso de que el juez no haya dispuesto de la reparación del daño, la víctima tiene el derecho de solicitarla con el apoyo del DNA o del SLIM. El DNA, SLIM o el abogado puede solicitar al juez la reparación del daño. Bueno, aclarando el flujograma anterior, hubo algunas modificaciones gracias a la ley 1173 para que no exista tanta dilación al momento del proceso. Aparte de denunciar a la policía boliviana y también hacer llegar la denuncia al Ministerio Público, también se lo puede hacer directamente un SLIM, a una Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Servicios Integrados de Justicia Plurinacional, Servicio Plurinacional de Defensa de la Víctima y autoridades indígenas, originarios o campesinas. Ya. Aclarando también, cuando tienes una denuncia, tienes derecho a, primero, a ser atendida de manera gratuita, con calidad, respeto y dignidad, a obtener una atención inmediata en cualquier centro de salud y solicitar un certificado médico, a contar con medidas inmediatas de protección para evitar que el agresor se te acerque, y si es necesario contar con un traductor para presentar tu denuncia. Por parte de la conciliación, esta está prohibida según el artículo 47 de la ley 348, la cual solo puede ser activada por la víctima solo una única vez, a excepción de los menores de edad. Dentro de las garantías como medidas de protección para la mujer está el ordenar la salida, desocupación, restricción al agresor del domicilio conyugal, prohibir al agresor enajenar, hipotecar, prendar, disponer o cambiar la titularidad del derecho propietario de bienes, muebles o inmuebles comunes, disponer la asistencia familiar a favor de hijas y la mujer, prohibir al agresor acercarse, concurrir o ingresar al domicilio. Restituir a la mujer al domicilio del cual hubiera sido alejada con violencia, prohibir al agresor comunicarse, intimar o molestar por cualquier medio o a través de terceras personas, prohibir acciones de intimidación, amenazas o coacción a los testigos de los hechos de violencia, suspender temporalmente al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus hijas e hijos, realizar el inventario de los bienes, muebles e inmuebles de propiedad común o posesión legítima, disponer la entrega inmediata de los objetos y documentos personales de la mujer, retener los documentos de propiedad de los bienes, muebles o inmuebles, disponer la tolerancia o reducción del horario de trabajo de la mujer que se encuentre en situación de violencia, ordenar la anotación preventiva de los bienes sujetos al registro del agresor, velar por el derecho sucesorio de las mujeres, disponer la remoción del agresor de acoso sexual en el medio laboral, disponer medidas para evitar la discriminación en la selección, restringir en caso de acoso sexual todo contacto del agresor con la mujer sin que se vean afectados los derechos laborales de la mujer. Ahora, ¿cuáles son las sanciones para los agresores?
una multa hasta 50% de su salario, detención de fin de semana viernes desde las 7 de la tarde hasta el lunes a las 6, trabajos comunitarios, inhabilitación a cargos públicos, privación de libertad dependiendo del delito y rehabilitación del agresor con tratamiento psicológico en todos los casos. Las casas de acogida y refugio temporal prestarán a las mujeres los siguientes servicios: acoger, proteger y atender de forma gratuita, brindar a las mujeres en situación de violencia educación, capacitación laboral y trabajo, coordinar con los servicios de atención y los centros de salud pública y privada, proporcionar a las mujeres la atención interdisciplinaria necesaria para su recuperación física y psicológica y dar información a las mujeres sobre los procedimientos legales. Medidas de ley para el área rural. En el área rural, las mujeres organizadas podrán definir la creación de casas comunitarias para la mujer, para lo cual el gobierno autónomo municipal dotará de la infraestructura necesaria. Las unidades móviles contra la violencia, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia contarán con equipo y personal especializado para la atención. También los fiscales de materia móviles, los y las fiscales de materia especializados contra la violencia hacia la mujer deberán desplazarse de forma formal y permanente en el área rural. Bueno, muchas gracias por su atención.